Alejandro Magno y fin de Grecia. La figura del rey macedonio Alejandro Magno supone en la historia de Grecia el comienzo de un nuevo periodo, Grecia helenística. La obra del rey supuso, en efecto, la incorporación al reino de Macedonia del Próximo y Medio Oriente, hasta el Indo, incluyendo también Egipto, lo cual significó para los griegos una expansión solo comparable a la efectuada durante la gran colonización de la época arcaica. Alejandro III, más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue el rey de Macedonia desde el año 336 a.C. hasta la fecha de su muerte, hijo y sucesor de Olimpia, de Epiro y Filipo II de Macedonia. Su padre lo preparó para reinar, proporcionándole una experiencia militar y encomendándole a Aristóteles toda su formación intelectual. Su ascenso al trono no fue nada fácil. Su padre lo exilió junto a su madre por considerarlo un hijo adúltero. Filipo muere asesinado y Alejandro hace con su poder eliminar a todas las personas que puedan reclamar el trono. Dedicó los primeros años de su reinado a imponer autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia que habían aprovechado de la muerte de Filipo para rebelar. Como hegemonía de toda Grecia, en concepto del sucesor de su padre, continuó con el plan que había aprobado las polis griegas, que era conquistar el vasto imperio de Persia, para vengar todos los daños que les habían causado a los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de todas las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo. Preparó un ejército de aliados griegos, mayoritariamente macedonios, en el año 334 a.C. y lanzó con su pequeño ejército de apenas 40.000 hombres contra el poderoso imperio persa. Su reinado duró 13 años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona al conquistar Mediterráneo y Próximo Oriental, es el llamado periodo helenístico. Tras consolidar la frontera de los Balcanes, Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia Menor en el año 334 a.C. y comenzó la conquista del imperio persa, regido por Darío III, victorioso en las batallas del Gránico y Gaugamela y de la Puerta de Persa. Hizo con su dominio que se extendiera por todo Egipto, Anatolia y Asia Central, hasta los ríos Indus y Oxus, avanzando hasta la India, donde derrotó al rey Por en la batalla de Hidaspes. La negativa de sus tropas a continuar hacia Oriente le obligó a retornar a Babilonia, donde falleció sin completar sus planes de conquista de la península arábiga. Alejandro promovió la integración de los pueblos sometidos a la dominación macedonia, promoviendo su incorporación al ejército y favoreciendo los matrimonios mixtos. Él mismo se casó con 2 mujeres persas de noble cuna. A sus 32 años de vida, su imperio se extendió desde Grecia hasta el Valle del Indo por el este y hasta Egipto por el oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría. El conquistador macedonio falleció en circunstancias oscuras. Los escritos más antiguos dejan la clara evidencia de una muerte lenta. Entonces, la muerte de Alejandro Magno abrió un periodo de 50 años que se le conoce con el nombre de la época de Diádocos, es decir, la época de sucesores, año 323 a 276 a.C. Es un periodo caracterizado por las continuas guerras que surgían entre los antiguos generales del gran conquistador, sobre quien debía ser su sucesor. Fin de la era helenística. El helenismo se extendió desde la fundación de los reinos de Diádocos a finales del siglo IV a.C. hasta su decadencia a finales del siglo I a.C. Dicha decadencia puede explicarse por 4 hechos principales. El prolongado y suicida conflicto entre los lágidas y seleucidas, que debilitó los recursos de ambos. El enfrentamiento prolongado entre los antigónidas y las ciudades-estado griegas, que desgastaron a ambos. El resurgimiento de las fuerzas persas, que mantuvieron una lucha contra los seleucidas, y también la lucha con Roma, que agotó sus recursos hasta su decadencia final. La falta de un mínimo de sentido de cohesión frente a los romanos. Algunos de sus estados se pusieron de parte de Roma en vez de llegar a un acuerdo entre ellas mismas, lo que inclinó la balanza a favor de Roma. En el año 148 a.C., Macedonia y Grecia finalmente pasan a ser parte del Imperio Romano, y esto señala el fin de la época griega. En conclusión, a lo largo de la historia son muchas las civilizaciones que han destacado por diversos motivos. En el caso de los griegos, su civilización despuntó por su gran desarrollo de la arquitectura y por un gran legado filosófico, con pensadores de la talla de Sócrates, Platón o Aristóteles. Sin embargo, no son los únicos personajes que marcaron esta etapa. Alejandro Magno también fue una figura muy importante para esta civilización, gracias a sus conquistas militares que le han otorgado un lugar en la historia. A pesar de su prematura muerte,
lo cual impidió que el inmenso imperio que había creado sobreviviera a su desaparición debido a las luchas sucesorias, y así llegó a su fin el periodo helenístico. En su reinado difundió la cultura griega, a la vez la fusionó con las culturas de las regiones sometidas, impregnó el lenguaje, la política, el arte, la arquitectura y la religión. Su figura y legado han estado presentes en la historia a lo largo de más de 2 milenios y han inspirado a los grandes conquistadores de todos los tiempos. A fin de cuentas, cambió el mundo de su época.